Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Dando continuidad a los videos sobre las zorras que echan a perder los viñedos, las zorras que echan a perder nuestra economía, quería compartirles hoy un pequeño video sobre planificación. Para ello vamos a leer un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28, 29 y 30. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús hablaba en un contexto más amplio sobre lo que costaba seguirlo a él. Y se detiene particularmente en esta parte y habla sobre la construcción de una torre y sobre la importancia de planear, de planificar, de hacer cálculos si es necesario para poder cumplir con lo que uno se propone. Uno dirá, bueno, pero parafraseando proverbios, o el hombre propone y Dios es el que dispone. Sí, es verdad, pero también es importante que nosotros tengamos planes. Hay un plan que fue el más importante de la historia de la humanidad. Dios mandando a Jesucristo a la tierra para salvar a la humanidad a través de su sacrificio. Esto se pensó, fue algo que pensó el Padre, el Hijo y el Espíritu para llegar a concretar esta redención eterna que tenemos en Jesucristo. Yo me lo imagino a Jesús cada vez que subía al monte a orar, ajustando cuentas con el Padre y diciendo, papá, mira, la cosa va por acá, ¿cómo seguimos? Jesús en muchos versículos dice, es necesario que el Hijo tenga que padecer, porque Él tenía un plan y Él se apegó a ese plan para lograr un propósito. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos planes, sí, es importante que seamos claros en esos planes, que nos pongamos objetivos, sí. Aparte, eso nos va a dar un norte, nos va a guiar, nos va a orientar y va a hacer que nosotros no nos desenfoquemos de dónde tenemos que ir. Me llamó la atención que Jesús, al hablar sobre planificación, se refiere a una torre. Las torres de la que habla Jesús no es ni la Petrona, ni la Torre Eiffel o alguna torre conocida, sino que es una torre de una viña. Las viñas en el antiguo Oriente eran extensiones de tierra que estaban cercados por pircas. Estas pircas eran de piedra y la torre se ponía en un lugar estratégico porque servía para vigilar, para cuidar la viña. Fíjense que la viña era, según lo que habíamos visto en otros videos, era la obra del Señor, lo que un Señor había plantado, lo que un Señor quería trabajar. Y las zorras quieren arruinar esas viñas. Por lo tanto, es de importancia estratégica tener una buena planificación de una torre para que ésta vigile y se pueda cumplir todo el propósito de la obra de Dios en el reino y en nuestras vidas. Por lo tanto, es importante que una torre se planifique, una torre se arme y una torre se llegue a concretar en nuestras vidas. Pasándolo en limpio, es importante que nosotros podamos, si Dios nos ha dado un plan, si tenemos un plan, que lo podamos calcular bien, que lo podamos llevar a la práctica y lo podamos terminar. En particular vamos a ver un tipo de planificación hoy, que es el presupuesto. Presupuesto viene de presuponer, de suponer antes alguna cuestión. En particular lo que vamos a suponer antes son los ingresos y los egresos de nuestra casa. Un presupuesto familiar, un presupuesto económico hogareño, tiene esa función. Tiene la función de, volviendo al pasaje de Jesús, poder comenzar algo y terminarlo bien. ¿Cómo se compone este presupuesto? En general, un presupuesto tiene dos grandes ítems. Por un lado, los ingresos y por el otro lado, los gastos o los egresos. Hablando de ingresos, los ingresos se suelen pensar en dos categorías. Una de las categorías son los ingresos que son permanentes, recurrentes.
si tenemos un sueldo, dos sueldos, algún alquiler, alguna pensión, alguna jubilación. Estos son ingresos que nosotros tenemos fijos todos los meses. ¿Qué pasa con aquellos que, bueno, que trabajan por cuenta propia y el ingreso no es común? Bueno, seguramente ustedes pueden tener más o menos un promedio de los ingresos que tienen. Habrá algunos meses que ingresa más dinero, habrá otro mes que ingresa menos. Cuando uno arma un presupuesto, arma a través de un promedio. Por otro lado, están ingresos extraordinarios, algún trabajo extra que sale, alguna ayuda, alguna subvención. Estos son ingresos extraordinarios, que no los tenemos todos los meses. Por lo tanto, no es algo que nosotros podemos tenerlos como algo fijo y a la hora de afrontar compromisos no es algo con lo que vamos a contar siempre. Cuando hablamos de gastos, precisamente son aquellas cuestiones que hacen que el dinero que ingresa a nuestros hogares salga de nuestros hogares. Uno puede categorizarlos a estos gastos de acuerdo al destino que uno le da. Por ejemplo, el destino que le da en la vivienda, en pago de seguros, en la comida, el gasto que tenemos con los niños, si tenemos mascotas. También puede ir los gastos por cuestiones legales, puede ir los gastos en cuidado personal, pueden ir gastos en ocio. Hay una diversidad grande de gastos. Debajo de este video ustedes verán un link donde van a poder descargar un presupuesto modelo que tiene en cuenta detalladamente gran cantidad de gastos y uno puede tenerlos en cuenta a la hora de poder armar un presupuesto. Es importante que tengamos en cuenta estos gastos porque para armar un presupuesto todo lo que nosotros entra o sale tiene que ser registrado. Pero también es importante que cuando pensamos en gastos podamos ordenarlos a estos gastos en niveles de prioridad. ¿Cómo es esto? Bueno, hay 4 niveles de prioridad. Según muchos artículos que andan en la web o en algunos textos especializados, se categorizan en 3. Gastos obligatorios, gastos necesarios y gastos ocasionales. Nosotros agregamos uno más que es el gasto esencial. ¿Qué serían los gastos obligatorios? Los gastos obligatorios son aquellos que tenemos que afrontar sí o sí. Por ejemplo, el alquiler, una cuota que hemos pautado o con las tarjetas de crédito o con alguna casa donde hemos comprado algo en cuotas o si hemos tomado un compromiso y acordamos devolver el dinero en cuotas. Es importante que nosotros lo tengamos como algo firme, seguro, porque si hemos dado nuestra palabra, lo que corresponde es que nosotros podamos pagarlo en tiempo y forma y como corresponde. Una segunda categoría son los gastos necesarios. Allí ingresan muchos gastos que son corrientes, como los servicios, agua, luz, gas, la comida. Estos son gastos que son obviamente sumamente necesarios, pero también lo bueno que tienen es que nosotros los podemos ajustar. Por otro lado, hay otros gastos que son los gastos ocasionales. Estos gastos son gastos que uno puede no disponer de ellos porque no son necesarios, pero son gastos que a veces tenemos que afrontar. De ellos podemos pensar en salidas a comer, el cine, alguna salida de entretenimiento, algún viaje. Son importantes pero no necesarios, ¿sí? Y por último, quería hablarles de un gasto que no va a salir en ningún lado, pero sí es sumamente importante, que son los gastos esenciales. Y estos son los diezmos y las ofrendas. Son esenciales porque son parte de nuestra vida, de nuestro reconocimiento, de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Volviendo al ejemplo de la torre, quería comentarles que una torre en general tiene estas características, es más alta que ancha, pero al ser alta necesita tener una buena base, por eso Jesús habla de los cimientos. Y en particular las torres, la altura de las torres y el cimiento de las torres depende de las condiciones donde se encuentra esta torre, cómo es el suelo, si el suelo es más arenoso, si el suelo es más rocoso, o cómo es las condiciones climáticas, si llueve mucho, si hay mucho viento. Entonces esto va a determinar la base. Pero en lo que pudimos investigar y estudiar,
una torre no tiene que tener un cimiento menor al 10 o al 15%. He aquí que si yo quiero armar un presupuesto, el 10 o el 15% es la base de mi presupuesto. Y fíjense que el 10 o el 15% o más, si lo quiero reforzar más, es el diezmo. Por lo tanto, es importante y es un gasto esencial reconocer a Dios primero. Se preguntarán ustedes, ¿y cómo yo nunca armé un presupuesto? ¿Cómo lo armo? Bueno, en esencia, el presupuesto es anticiparse a lo que uno va a gastar. Entonces, ¿qué tendría que hacer uno? Bueno, al final, los últimos días del mes, los primeros días del mes, uno toma una hoja y anota todos los ingresos que uno estima va a tener. Los anota y hace lo mismo con los gastos. Anota aproximadamente los gastos que voy a tener. ¿Cómo hago esto? Bueno, si yo salgo de compras, voy a comprar comida día por medio, bueno, anotaré lo que gasto día por medio. Esto será, pongamos un ejemplo, si gasto 500 pesos, 400 pesos en cada salida en promedio y salgo día por medio, voy a hacer 400 o 500 por 15 y eso me va a dar un aproximado de lo que gasto en comida. Así con cada uno de los ítems que nosotros vamos teniendo en los gastos que preveemos. Luego lo que vamos haciendo es durante el mes vamos anotando esos gastos para tener un control de lo que realmente salió. Vamos a tener gastos estimados y gastos reales. Luego, al finalizar el mes, controlamos y podemos ver si hemos gastado más de lo que presuponíamos o menos de lo que suponíamos y de esa forma podemos ajustar nuestro presupuesto. Por otro lado, es importante pensar en que la idea de Dios no es que nosotros vivamos justos. Por lo tanto, hay una tercera cuestión que tiene que ver con los ahorros. Es importante que nosotros seamos personas que podamos ahorrar, que podamos tener cierta libertad. Estos ahorros pueden ser con muchos fines. Por ejemplo, comprar un electrodoméstico y no comprometer la tarjeta, tener la tarjeta posiblemente para alguna emergencia, planificar un viaje, una salida, poder planificar ampliar la casa o comprar un terreno o una casa, poder ahorrar es sumamente importante. Una vez escuchábamos un concepto que es aquella persona que está bien económicamente, es aquella persona que puede ahorrar. ¿Sí? Si nosotros no podemos ahorrar es porque estamos llegando justo y Dios no es un Dios que nos piense justos. Dios ha pensado que nosotros podemos vivir plenamente, ¿sí? Que tengamos una vida abundante y no es solamente lo espiritual, también es en lo económico. Bueno, ya cerrando con este video, la idea era ofrecerte una herramienta como es la planificación de un presupuesto para que esto te sea útil, que te sea de bendición, para que vos puedas organizar la economía y de esta forma poder vivir más tranquilo. Reitero, la idea de Dios nunca ha sido que nosotros vivamos en necesidad. La idea de Dios no es que lleguemos con lo justo a fin de mes. La idea de Dios es que nosotros como hijos amados podamos tener una vida plena, una vida en abundancia. Juan decía en una de sus cartas, decía, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero parte de esa prosperidad tiene que ver con vivir una vida de reconocimiento a Dios y una vida de orden. Te bendigo.